we would fucking go in on like robot designs about like things in terms of practicality and efficiency and whatnot. And I'd always rip them apart every time because I'm like, look, at some point you have to acknowledge that legs are just not a practical idea. In most scenarios, there's some that occasionally come up, like geckos with their maneuvering of with the fucking weird like getting in between buildings things have a situation where legs can do shit. And sometimes there's legs that are like made for getting over particular types of terrain. But a lot of the time, you like having legs is just an easier to fall over weapon that you'd be better off with tank wheels. Unless you're going in specific You're talking about explicitly robots that never, ever have to go inside a building. or deal with like jungle terrain. Yeah, guess right? what? The robots that we love have to go inside buildings. A lot of them don't, though, right? You're fucking full And- of shit. I don't want to live in this I fucking know, world. but it's hilarious because I was like, I love those designs too, but we can't get into the real talk because the real talk, it's like Jehuti never has to fucking land. Yeah, he does. He lands all the time. But Jehuti has no feet down there because Jehuti's just floating. Yeah, it's cool. It is cool. Yeah. I agree. Yeah. But at some point, when you want to talk about efficiency, it's like you can just make a big thing of metal with weapons on No, it. guess what? And defense. No, and it shut- doesn't have to look like a human being at all. No, they're gonna find a fucking design document for orbital frames that says this is a bunch of important shit in the legs, like- and they have to be separated because the balance. It's fucking cool and it's the best. The rule of- but we have to acknowledge if we're trying to get into real, because it was real robot versus super robot and stuff like that we were talking about. If you want to get into practicality, you have to acknowledge that the desire to make it look like a human is just for aesthetics and it has no practical purposes or bearing. Estamos obsesionados con la forma humana. Eso es un hecho. Con todos nuestros conocimientos, ciencia y tecnología, seguimos soñando con emular nuestro propio cuerpo, crear vida desde cero, como si fuéramos dioses, seres que hablan, caminan y se comportan como nosotros, no a partir de carne y huesos, sino de circuitos y metal. Incluso si estos androides con forma humana no sirven ningún propósito práctico, queremos crearlos, porque podemos, y porque podemos, debemos. Desde el nacimiento de la ciencia ficción moderna con Frankenstein nos hemos preguntado, ¿podemos crear humanos artificiales? Lo cual termina siendo una pregunta algo estúpida. Verán, la forma humana no es la mejor que existe allá afuera. Existen una razón por qué casi todos los animales son cuadrúpedos. Es la forma en la que más se puede aprovechar las habilidades de un cuerpo. Es bien sabido que los humanos no caminamos, sino que caemos constantemente de una forma controlada. Por supuesto, nuestra postura nos da ventajas evolutivas que solo nosotros tenemos, como la inteligencia y la habilidad de caminar sin cansarnos. Pero mamá naturaleza no crea un diseño perfecto, y la evolución son cambios aleatorios selectivos que quedan porque funcionan, y ninguno de ellos es perfecto. Lo cual es irónico, porque estamos obsesionados en crear criaturas que se mueven como nosotros. Pero ve a ver un video de robots intentando caminar en dos piernas y te das cuenta por qué tenemos millones de años de evolución detrás de esta proeza. Esta es una de las obsesiones más extrañas del humano, crear espejos de nosotros mismos, artificiales, pero que puedan comportarse como nosotros, que vivimos y respiramos. Y tal vez solo sea para probar que estamos al nivel de dioses y que efectivamente podemos crear vida e inteligencia artificial. Pero incluso si no tiene ningún sentido práctico o tecnológico, seguimos obsesionados con ese test de Turing, o superar las barreras del Valle de la Inquietud. Pero ¿qué pasa cuando logramos esto? ¿Estamos conscientes de la consecuencia de traer una vida artificial a este mundo? ¿Capaz de sentir, pensar y crear por sí misma justo como lo somos nosotros? Ghost in the Shell hace esa pregunta. Cuando Mary Shelley escribió Frankenstein, ella plasmó muchos de sus miedos más profundos, su temor a la muerte, a los padres que abandonan a sus hijos y a los hijos que pueden dañar a sus padres.
pero sobre todo plasmó un profundo miedo a que la ciencia y la tecnología se salieran de control y fueran finalmente los que destruyeran al hombre. Uno de los temores más grandes que presenta la ciencia ficción es el de una revolución de robots, reflejando un temor tan antiguo como la literatura gótica misma, donde nuestra propia creación se pone en nuestra contra para llevarnos a la extinción. Pero años después de que Mary Shelley trajera su temor al avance sin control, Asimov puso otra interrogante en la mesa, una donde no somos los oprimidos, sino los opresores. Y nos recuerda que incluso si los androides y robots tienen un tipo de conciencia o alma artificial, estos seguirán siendo máquinas programadas por humanos y por lo tanto estarán confinados a los límites de conciencia y realidad que sean programados en ellos. Una calculadora podría resolver una ecuación matemática que a mí me tomaría horas en solo pocos segundos, y no por eso es más inteligente o poderosa que yo, y lo mismo pasaría con los androides. El problema viene cuando las líneas entre androide y humano lentamente se difuminan, cuando no puedes saber si hablas con una persona o una máquina. Más importante, cuando una compañía puede ser dueña del cuerpo humano. El movimiento punk es uno de rebeldía y desacato a la autoridad, de nunca dejar de pelear contra la gente que oprime a los más débiles. Un movimiento de anarquía e ideales jóvenes que suenan románticos en papel. El cyberpunk es una rama de la ciencia ficción que en el espíritu punk no mira al futuro como un lugar brillante y cromado, sino como una triste realidad a la que lentamente nos acercamos, donde la individualidad y la privacidad son lujos que nadie puede costear. Las compañías controlan todo y la tecnología nos hace perder nuestra humanidad entre más avanza. Es un contraste muy fuerte a lo que gente como Asimov y Heinlein veían en el futuro, e irónicamente, es algo que cada vez se parece más a nuestra realidad. Es un estilo artístico rodeado de conspiraciones, gobiernos controlados por corporaciones y otras cosas que te dejarán sin dormir por días. En los universos cyberpunk siempre hay un pez más grande listo para atacar, alguien que siempre te vigila y te da la ilusión de libertad. En estas historias casi siempre los personajes no son conscientes de qué tan profundo es el agujero de conejo, y la trama no suele girar en cómo detener la máquina sin frenos en el que el mundo se ha convertido, como en historias de fantasía o novelas distópicas, sino que más bien el enfoque del cyberpunk es más en cómo afecta a nuestros personajes como individuos y cómo se las arreglan para vivir en un mundo que funciona en su contra. El cyberpunk es un género de ciencia ficción y terror donde el miedo del espectador radica en lo cercano que es su realidad a la nuestra. Ghost in the Shell trae estos miedos a la vida a través de sus personajes. Ni la mayor ni ninguno de sus compañeros de brigada son humanos biológicos. Todos ellos tienen cuerpos creados por una compañía para ser herramientas del gobierno. Sus cerebros son artificiales y ocupados por algo que se llama alma, que parece ser una colección de memorias y rasgos de personalidad que les hace únicos. Únicos entre paréntesis, porque es dejado en claro que desde el principio que todos ellos son desechables, y en caso de perder sus cuerpos e incluso sus memorias, pueden crearse otro cuerpo nuevo donde cargarán un backup de sus almas, y volverán a la vida sin mucha importancia. La escena en la que la mayor se arranca los brazos y en la que ve a un doppelganger en la ciudad nos da a entender que esos cuerpos no son más que meros cascarones que se pueden reemplazar sin mucho esfuerzo, como si sus cuerpos fueran solo otro modelo entre miles que se producen en masa. No es raro que la película se llame Ghost in the Shell. La frase no tiene una traducción literal al español, y lo más cercano que se puede traducir es el fantasma dentro de la máquina. Es una teoría filosófica que a grandes rasgos implica que los seres humanos estamos conformados por dos partes, la mente y el cuerpo. Donde el cuerpo es solo un cascarón efímero habitado por nuestras mentes, nuestra alma, que es lo que nos hace quienes somos. ¿Qué nos hace diferentes a los otros animales? A un nivel biológico, somos indistinguibles de los otros seres en la Tierra. ¿Es acaso nuestra inteligencia? ¿Que estamos conscientes de nuestro lugar en el mundo? La mayor constantemente se pregunta si todo lo que está experimentando es real, si en realidad está viva, si es ella la original o su verdadero yo murió hace años, y ella solo es un fantasma en un cuerpo artificial. ¿Importa acaso? ¿Deja esto de validar su existencia si es solo una sombra de un ser humano? ¿Cómo puedes tú saber que lo que experimentas es real? Que no estás viviendo en una simulación y todos los demás son autómatas simulando una vida. Piensas si por eso existes, y si una máquina puede pensar, razonar y comunicarse como nosotros, ¿lo vuelves tú un ser viviente? Después de todo, los cuerpos de los protagonistas de Ghost in the Shell no son más que cascarones que se pueden cambiar y revivir en cualquier programa nuevo, como si de una computadora se tratase. Y por otro lado, tienen miedo, curiosidad, felicidad y todo el rango de sentimientos que los humanos tenemos. Es muy claro que el cuerpo, lo físico, no tiene importancia. Lo que de verdad les da valor como seres vivos es algo intangible, el alma, el fantasma que les habita y que les vuelve lo que son en realidad. ¿Existe una diferencia entre un ser artificial y uno de carne y huesos si los dos tenemos sapiencia? Si al cerrar los ojos ambos soñamos con ovejas? ¿Dónde les deja a ellos en este mundo? ¿Dónde nos deja a nosotros como humanos biológicos, objetivamente inferiores a los androides y cyborgs? ¿Qué pasa cuando el cuerpo humano se puede patentar y se vuelve otro recurso más? Como fanáticos de la ciencia ficción, nos encanta pensar cómo sería un futuro donde podemos moldear nuestros cuerpos con partes robóticas a nuestro gusto. Un futuro donde sin esfuerzo nos volveríamos más rápidos, más fuertes, más guapos. Uno donde la tecnología es el siguiente paso natural de la evolución, y las líneas entre hombre y máquina se difuminan cada vez más.
Este es un pensamiento lindo, pero si nuestro reciente problema de ciberseguridad y falta de privacidad frente a empresas multimillonarias nos ha enseñado algo, es que ningún futuro en el que tu cerebro tiene conexión a internet puede ser bueno. No es solo pensar en cómo hackers podrían apropiarse de tu vida y tus memorias si así lo desean, eso es lo menos importante. No creas por un segundo que si dejas que las compañías tengan acceso a tu cuerpo y a tu mente no se aprovecharán de ello. Si algo tan sencillo como tus gustos que compartes en redes sociales se puede volver una moneda en la que la compañía genera millones, imagínate lo que puede pasar cuando tu alma misma, tu mente y tu cuerpo se vuelven una comunidad que le pertenece a una compañía. Un futuro donde dependes de una fuerza mayor a ti para todas tus acciones y decisiones. Nos gusta pensar en revoluciones de robots, apocalipsis nucleares y máquinas controlándonos, pero como siempre, la vida real es más triste y aburrida. Un mundo donde no es hombre contra máquina, sino rico contra pobre. Donde lentamente, grandes corporaciones le chupan la vida al mundo, mientras máquinas y hombres, ambos trabajadores, solo pueden observar sin poder hacer nada. Durante el análisis he estado haciendo alegorías a Frankenstein, en el cómo podemos ver a los androides como esto, una especie de obsesión morbosa que nos lleva a jugar a ser Dios y que termina siendo la llave de nuestra propia destrucción. Otros podrían comparar la evolución transhumanista del hombre con la historia de Dédalo e Ícaro. Nos acercamos mucho al sol para caer quemados por nuestra propia ambición. Al ser una película que cuestiona lo que significa ser humano y el verdadero lugar de la tecnología en nuestro mundo, Ghost in the Shell rechaza esa idea, irónicamente dándole un acercamiento más humano a los problemas de estos androides. Si bien el futuro de Ghost in the Shell se ve como uno donde la privacidad no existe, los seres humanos son comodidades y la realidad es una mentira muy bien fabricada, los androides y la vida artificial son vistos de una forma positiva. Se podría decir que incluso se ven realmente como el siguiente paso en la evolución humana. Es raro que la mejor película de Asimov no tenga nada que ver con sus libros, que Ghost in the Shell está claramente influenciada por la literatura de este hombre. ¿Y cómo sería la vida en un mundo donde los androides tienen los mismos derechos y responsabilidades que las personas de carne y hueso, y la clase de responsabilidad que esto implica como sociedad? Asimov siempre vio en los androides y a los cyborgs como un movimiento natural de la humanidad, uno al que no deberíamos de tener miedo, sino que más bien deberíamos de tener cuidado en cómo nos comportaríamos cuando tuviéramos seres a los cuales somos inferiores y superiores al mismo tiempo. Ghost in the Shell presenta estas ideas de manera interesante, en la forma en la que los androides son tratados por la sociedad. No existe un miedo innato a ellos como tal, como muchas películas lo han hecho hasta ahora, sino que es algo más parecido a lo que él envisionó Asimov, donde las máquinas, a partir de sus propios programas y líneas de código, crean una conciencia, un alma artificial, un fantasma dentro de la máquina. Es una inteligencia artificial creada por accidente la que llega a esta conclusión de cómo la tecnología misma es la que lleva al siguiente paso de la evolución, pero una tecnología que debe ser libre y sin control de compañías y gobiernos con fines oscuros. Por eso existen dos nacimientos en la película. Uno es cuando se crea el cuerpo de la mayor. Aquí lo vemos como algo similar al nacimiento de un ser humano, una nueva vida que se integra a la sociedad y servirá a un propósito. Ella es igual que cualquier persona de carne y hueso, existe para tener un propósito en esta sociedad. El segundo nacimiento es donde el alma del Puppet Master y la mayor se vuelven una sola, la creación perfecta entre alma humana e inteligencia artificial. No fue sin sentido que el nuevo cuerpo de esta entidad que nació de la fusión de la mayor y el Puppet Master fuera el de una niña pequeña. Este es un nuevo ser que tiene el espíritu libre de un humano y la omnisciencia y poder de una inteligencia artificial. Un dios moderno creado a partir de las mejores partes del hombre y su creación. El siguiente paso en la evolución humana. Ghost in the Shell es una de las películas más hermosas que he visto en mi vida. Estéticamente hablando, no creo que exista ni una sola toma en la que no se haya tomado la máxima atención al detalle. Pon pausa en cualquier momento de la película y obtendrás un fondo de pantalla perfecto. La experiencia visual de Ghost in the Shell es tan importante para su historia porque demuestra el nivel de detalle y belleza al que la animación puede llegar. Me recordó por qué prefiero el medio de la animación sobre live action. Sí, muchas películas de live action tienen composición cinematográfica hermosa y técnicas de cámara revolucionaria, pero existe una belleza en cómo la animación puede imitar a la vida misma, e incluso llegar a superarla, justo como los androides lo hacen con los humanos de la película. Ghost in the Shell es una película cuyo mensaje solo puede apreciarse en el medio que fue originalmente creado, porque depende de las limitaciones y capacidades de la animación para que entendamos su mensaje y su historia. Cosas que no se pueden hacer en películas live action se vuelven realidad gracias al trabajo y esfuerzo de animadores talentosos que dedican su vida a traer fantasías y mundos alienígenas a la realidad.
Su composición de colores tan apegada a los ideales cyberpunk lo hace verse increíble, porque es ese mismo mensaje que da la película, lo que vemos en todas estas tomas tristes y opacadas, de ciudades demasiado grandes para entenderlas y que hacen a los personajes sentirse pequeños e insignificantes. Hace ver al mundo como un lugar real, pero al mismo tiempo como si estuviera alejado de nosotros, una combinación perfecta entre lo biológico y lo artificial, entre la realidad y las memorias fabricadas, entre un sueño y el despertar, nacimiento y muerte. Y después de ver cómo el arte y las decisiones cinematográficas se juntan también con la historia y el mensaje de la película, es que te das cuenta del por qué es tan influyente, por qué tiene ese lugar histórico, no solo en la animación japonesa, sino también en la ciencia ficción y cinematografía. Es fácil ver su influencia en películas y videojuegos, y la forma en la que reformó la cinematografía para el cyberpunk y cómo abrió las puertas para una filosofía futurista más profunda. Deus Ex, Matrix, Metal Gear Solid, Ex Machina, Inteligencia Artificial son algunos de los muchos nombres que han sido influenciados en gran parte por esta película. Dejó su marca en la historia como uno de los pilares más grandes del cyberpunk y de la ciencia ficción, y eso es un logro que nadie le podrá quitar. Soy su anfitrión Dani Z, recordándoles que la realidad es una ilusión y su alma es artificial. Hasta la próxima.